Hola, bienvenidos a un nuevo video de Música con Norbert. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ha estado muy ligado a la música, pero sobre todo al rock and roll. Todos estos pactos diabólicos, satánicos, que supuestamente tienen todas las grandes estrellas de la música con entidades oscuras de este o de otros mundos. Y por entidades malvadas no nos referimos precisamente al SAT, al IRS o a lo que sea que cobre los impuestos de donde me estén viendo, que esto pues más bien ha afectado a muchos músicos, más que darles poderes esotéricos, pues les ha traído problemas, pero bueno, eso es otro tema, ya lo veremos en otro video. Tampoco estamos hablando de este movimiento del black metal noruego que quemaba iglesias en los años 90 y cuyos exponentes aún hoy en día tienen pues esta postura satánica o híbrida entre el satanismo, estas culturas nórdicas. Este tema tuvo que ver con movimientos sociales, con cuestiones políticas que estaban pasando en el mundo en ese momento. También es un tema muy interesante, pero pues no va por ahí la cuestión. Para hablar de los inicios de esta histórica relación que tenemos entre el rock and roll y las teorías ocultistas, tenemos que remontarnos a la historia de Robert Johnson, el guitarrista de blues que supuestamente le vendió el alma al diablo a cambio de habilidades musicales espectaculares en un cruce de caminos allá en Mississippi, en Estados Unidos. Johnson ha sido aclamado por muchos guitarristas, Eric Clapton, Keith Richards, a lo largo de la historia del rock and roll, y pues básicamente esto fue lo que ayudó a sustentar su leyenda. Y gran parte de su vida fue un misterio. Realmente no se tienen registros exactos de la fecha en la que nació Robert Johnson. Se dice que pudo ser allá por 1911 más o menos, y murió aproximadamente en 1938, supuestamente envenenado o bajo condiciones extrañas. De haber sido así, incluso Johnson sería el que inauguró el mítico e infame Club de los 27. La cosa con su leyenda es que, según algunos registros de la época, Johnson era un músico bastante malo y bastante mediocre cuando empezó, y no tuvo mucho éxito en la escena del blues, por lo que él decidió alejarse de la música durante un tiempo. Hay quien dice que fue 1 o 2 años, hay quien dice que fueron meses, pero el caso es que pues, él decide alejarse de la música. Y resulta que a su regreso tenía habilidades espectaculares, y la gente de broma empezó a decir que la única forma en la que Robert Johnson hubiera aprendido a tocar la guitarra y a cantar de esa manera era que él había hecho un pacto con el diablo y pues que este lo estaba ayudando, incluso que le había afinado la guitarra en este famoso cruce de caminos. Pero en esencia era una broma para burlarse de él. Ahora, es posible que Johnson aprovechara de una manera inteligente todas estas cosas que la gente estaba diciendo de él, pues para darle impulso a su carrera musical, y que haya escrito la canción de Crossroads y todas las demás canciones que tienen que ver con el tema después de que estas leyendas hubieran empezado. Después de todo, solamente nos quedan unas muy poquitas grabaciones de él. Realmente se conservan unas 29, 30 canciones y no se tiene un registro exacto, solamente hizo 2 grabaciones. Incluso muchas de sus canciones están repetidas en estas 2 grabaciones. Como sea, el caso fue que junto con la cuestión de las canciones, la leyenda empezó a crecer, la gente se lo empezó a creer. Había historias raras de que lo veían ensayando en cementerios a las 3 de la mañana, cosas por el estilo. Pero bueno, a nadie se le ocurrió pensar que a lo mejor el tipo se fue 2 años a su casa a practicar guitarra y así desarrolló las habilidades. No, supongamos que es más divertido pensar que el tipo hizo un pacto con el chamuco. Tiempo después vendría Ray Charles, el mismísimo padrino del soul, a romper con los paradigmas de la música. Fue él el que rompió esta barrera entre el gospel, que era una música esencialmente religiosa, y lo llevó por terrenos pues, de lo mundano, de lo profano. Esta cuestión no era bien vista en el momento. Incluso no era bien vista entre la comunidad en la que Ray Charles pues, desarrollaba su música. Además de ser revolucionario en este sentido, el éxito de Ray Charles llegó en todos los aspectos en una época complicada, en una época de racismo en los Estados Unidos, en plena lucha por los derechos civiles, y pues ciertamente su música era disfrutada por personas de
todas las razas, de todos los colores y sabores. Pero el contexto racial pues sí era bastante complicado en la época. Y esto sirvió como caldo de cultivo para grandes artistas que surgieron después, como Little Richard, por ejemplo. Pero sobre todo para Elvis Presley, que fue el que llevó el rock and roll a dominar las listas de popularidad durante los años 50, dejando un poquito de lado el jazz. Entonces había dos problemas graves con estos ritmos, que algunas personas consideraban que Elvis, con sus movimientos cadenciosos y letras provocadoras, estaba acabando con los valores y con la moral de las juventudes estadounidenses. Y si a esto le sumamos el origen afroamericano de la música, pues a la gente más conservadora no le quedaba más que renegar del rock and roll y comentar que pues básicamente era inspirado en el diablo, ¿no? Una vez más. Después llegan los 60s y todos sabemos que el cuarteto británico dominó en la década de los 60s, y a John Lennon se le ocurre decir en una entrevista con un periódico de Londres que The Beatles eran más grandes que Jesucristo. No dijo textualmente que eran más grandes que Jesucristo, sino que eran más populares en ese momento para la juventud, ciertamente más necesarios que la religión. La comunidad cristiana pues, se volcó en su contra y por lo tanto se volcó en contra del rock and roll. Y así tuvimos uno de los primeros linchamientos mediáticos de los que se tiene registro, el precursor de todos los linchamientos que podemos ver hoy en día en Twitter. La frase corrió como pólvora por los Estados Unidos, sobre todo en la sociedad pues cristiana estadounidense. Y claro, pues a nadie se le ocurrió leer la entrevista completa ni el contexto en lo que fueron dichas las palabras de John. El resultado: intento de boicot en los conciertos, vetos de algunas estaciones de radio y quema de discos multitudinaria por ciertos grupos cristianos de juventudes. Por cierto, uno de estos fundamentalistas que parecía estar muy molesto con esta declaración de John Lennon era un tal Mark Chapman. No sé si le suene por ahí. Con los 70 llegan bandas nuevas, llega nueva música, y dos de las más importantes pues vienen para fortalecer esta creencia que se tenía de que el rock estaba involucrado en cuestiones ocultistas: Led Zeppelin y Black Sabbath. Black Sabbath fue uno de los primeros grupos en adoptar este tipo de temáticas, sonidos, imágenes, esta oscuridad. Sin embargo, pues sus miembros han dicho en diversas entrevistas que ninguno practicaba el satanismo. De hecho, hasta la fecha ninguno practica el satanismo. Supuestamente incluso han llegado a afirmar que en el inicio de la banda pues eran fundamentalmente cristianos, pero a lo que sí eran muy fans en esa época eran las películas de terror, y además ellos sabían que tocando blues rock en el momento pues no iban a ser muy exitosos o iban a tener dificultades para diferenciarse del resto de bandas que existían en el momento. Supuestamente se dice que cerca del lugar donde ellos se ensayaban había un cine, y cuando ese cine exhibía películas de terror, las filas llegaban hasta la esquina. Veían mucha gente formada ahí que le gustaba asustarse, y pues ellos pensaron que esta temática podría significar el éxito de la banda. Si a esto le sumamos el accidente que tuvo Tommy Iommi con sus dedos, cuando perdió parte de sus dedos y tuvo que afinar la guitarra diferente, y esto le dio a la guitarra un sonido pues más oscuro, un sonido más metalero, al que ya estamos acostumbrados, pues se dio la combinación perfecta. Y por otro lado tenemos a Led Zeppelin, y bueno, aquí sí es cierto que Jimmy Page envolvió a la banda en una mística ocultista en la que pues ciertamente él sí estaba envuelto. Page era muy fan de Aleister Crowley, el famosísimo mago y ocultista, y la influencia del trabajo de este tipo de personas pues sí se vio reflejadas en la imagen, en las letras de la banda, y pues sobre todo en toda esta aura que la envolvía. Los demás miembros de la banda supuestamente siempre se mantuvieron un poquito al margen, pero sí existían rumores de rituales, de orgías, de cuestiones bastante pesadas que supuestamente Page hacía. Supuestamente también Jimmy Page los hizo hacer un ritual para que el diablo los convirtiera en la banda más importante del rock and roll, ¿no? Y también compró la mansión que perteneció a Crowley, donde supuestamente se habían realizado muchos de los rituales.
Este Crowley, que por cierto también aparece en la portada del Sgt. Pepper de los Beatles, es una de las muchas personalidades que están por ahí. Pero bueno, la casa de este señor se vendió en 1992. Se deshizo Jimmy Page de ella y han dicho los dueños nuevos de la propiedad que realmente no pasa nada extraño por ahí. Entonces, Led Zeppelin ciertamente sí tenía todas estas influencias, pero tampoco podemos saber si esto era parte de la maquinaria de mercadotecnia que estaba utilizando Jimmy Page. Él ya había estado en grupos antes, o sea, sabía cómo funcionaban, sabía cómo hacer que la gente lo siguiera y les gustara lo que estaban haciendo. Y bueno, estos son algunos ejemplos que han dado pie a esta leyenda. Ya en los 80 y 90, pues esto del ocultismo pasó a ser más un elemento publicitario explotado por la industria. Gente como Marilyn Manson utilizaría estas mismas técnicas y las llevaría a su máxima expresión, vendiendo pues muchos discos en el proceso. Aunque realmente Marilyn Manson nunca ha dicho que es satánico, también es más una cuestión antisocial la que maneja él, ¿no? Un estar en contra de lo establecido. Bueno, aparte Marilyn Manson, pues ciertamente sí es una persona un poquito desequilibrada al parecer. Ahora surgen todas estas acusaciones en su contra y se ha convertido al cristianismo, no solamente al cristianismo, sino que se ha unido a este culto extraño de Kanye West, que básicamente cree que él es Dios y es su propio pastor. Y bueno, en fin, tenemos que acabar este video, ya se nos está alargando bastante. ¿Qué creo yo? Pues ciertamente hay personas dentro de la música que tienen personalidades obscuras, destructivas. Las drogas son una gran parte de este problema, el alcohol también. Sin embargo, no creo que la música en sí sea maligna o tenga una cuestión oscura detrás, ni que tenga que ver con cosas demoníacas. Me interesa conocer qué piensan ustedes, qué teorías conocen. Bueno, déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Qué temas les gustaría que tratáramos en este canal? También estaría bien que me lo dejaran en los comentarios. Y bueno, pues sin más por el momento me despido. Si les gustó el video, déjenme ahí un like, una suscripción. Y nada, mil gracias por ver este video y nos vemos la próxima.